Hola chicas y chicos. Bueno, vamos a resolver algunos problemas del Maxi 4 y vamos con el tercero que dice marcar con una X en el correspondiente la única opción correcta. A. La suma de los ángulos interiores de un polígono es 1620. La cantidad de lados que tiene el polígono es, y nos da cuatro opciones: 9, 11, 7 o 4. Lo primero que tenemos que saber es cómo calcular los lados interiores de un polígono, y hay una fórmula que es n, que representa la cantidad de lados que va a tener este polígono, menos 2 por 180. ¿Cómo se demuestra esto? Supongamos que tenemos un triángulo que tiene 3 lados, entonces n es 3. 3 menos 2 me da 1 y 1 por 180 es 180. La suma de los 3 lados interiores de un triángulo es 180. Entonces, basados en esto, tenemos el dato que n menos 2 por 180 nos da 1620. Entonces empezamos a pasar de un lado al otro de la igualdad. Entonces, el 180 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda que 1620 dividido 180 es igual a la cantidad de lados menos 2. Entonces 1620 dividido 180 me da 9 y paso el 2 que está restando sumando y la cantidad de lados que tiene el polígono es 11. La parte B dice que la medida de un ángulo central de un polígono regular es 40 grados. La suma de las medidas de los ángulos interiores del polígono es 1260, 140 grados, 1620 o 7200. La suma total de los ángulos centrales de cualquier polígono va a ser 360 grados y tenemos que uno de los pedacitos es 40 grados. Entonces 40 por la cantidad de lados me tiene que dar 360, ¿sí? Entonces paso el 40 que está multiplicando y dividiendo y me queda que la cantidad de lados es 360 dividido 40 y me queda que tiene 9 lados. Ahora vuelvo a la fórmula para calcular los ángulos interiores de un polígono. Entonces es la cantidad de lados menos 2 por 180, es la suma de los ángulos interiores. Entonces tengo 9 lados menos 2 por 180 me va a dar el resultado. Y 9 menos 2 es 7 por 180 me da 1260. Para el problema 4 dice: en un rectángulo la medida en centímetros del lado menor está dada por la expresión 1/5 de d y el perímetro en centímetros es 4d más 10. Bien, vamos a empezar a escribir para poder entender un poco más y poder comparar con las 4 opciones que me da abajo, que alguna o algunas va a ser la correcta. Entonces tengo marcado en el dibujo que el lado chico mide 1/5 de d, entonces el otro también mide 1/5 de d. Y sabiendo que el perímetro es 4d más 10, para saber cuánto miden los dos lados largos, voy a hacer 4d más 10 menos 2/5 de d. Y esto lo voy a dividir en 2 para que me dé uno de los dos lados. Miro la expresión y la encuentro. La tercera opción es válida porque es la que acabamos de escribir. Esto nos va a dar uno de los lados. La siguiente expresión dice 2d más 5, ya está dividido en 2, y 2/5 dividido 2 de d. Le voy a restar. O sea, en verdad yo le tengo que restar los 2/5, no le tengo que restar 1/5. Entonces esta expresión no me sirve. Ahora voy a mirar la primera y dice que es 4d más 10 menos 1/5. Y tengo que restar 2/5 también a esto. No me sirve, esta expresión no es válida. Ahora la última dice 9/5 de d más 5. Bien, yo acá voy a usar transformar los 4d en quintos, o sea, si una d son 5/5, 4d son 20/5. Entonces me queda 20/5 de d más 10 menos 2/5 de d, dividido 2 fuera del paréntesis. Uso propiedad distributiva y divido todo por 2. Entonces me queda 20/5 dividido 2 me da 10/5, 10 dividido 2 me da 5 y 2/5 de d dividido 2 me da 1/5. Ahora junto las d, 10 menos 1 me da 9/5 más 5. 9/5 de d más 5. Entonces esta expresión es correcta. El problema 6 dice: y llegó Pitágoras. El perímetro de un rombo es 40 centímetros y una de sus diagonales mide 12 centímetros. Calcula el área del rombo. Lo primero que vamos a hacer es dividir los 40 centímetros en 4 y nos va a dar que cada lado mide 10 centímetros cada uno. ¿Por qué? Porque el rombo es una figura cuyos 4 lados son iguales y tiene 2 pares de ángulos iguales y otros 2 pares de ángulos iguales. Ahora, ya marcamos en el gráfico los 10 centímetros en cada lado y trazamos la diagonal de 12 centímetros. Con esto vamos a arrancar. Ahora cortamos la otra diagonal y tenemos que cada una de las mitades de esta diagonal mide 6 centímetros, ¿sí? Y arrancamos con Pitágoras. Tenemos para calcular cualquiera de los triángulos, vamos a calcular cuánto mide el cateto que nos falta de este triángulo rectángulo. Entonces hacemos el cuadrado del cateto 1 más el cuadrado del cateto 2 es igual al cuadrado de la hipotenusa, que es la fórmula de Pitágoras. Y reemplazo. El cateto 1 es 6
centímetros al cuadrado más el cateto 2, que no lo sé, es igual a 10 centímetros al cuadrado. ¿Sí? Ahora resuelvo y me queda que 36 más el cateto 2 al cuadrado es igual a 100. El 36 pasa al otro lado de la igualdad restando y me queda que el cateto 2 al cuadrado es igual a 64, la potencia la paso como raíz y me queda que el cateto mide 8 centímetros. ¿Sí? Ahora tenemos todos los datos. Para calcular el área del rombo vamos a hacer diagonal por diagonal dividido 2, que es la fórmula, y reemplazamos. La primera diagonal mide 12, la segunda diagonal mide 16, porque calculamos que la mitad medía 8, entonces mide 16, dividido 2 nos va a dar el área del rombo. Entonces 12 por 16 nos da 192 y 192 dividido 2 nos da que el área del rombo es 96 centímetros cuadrados. Espero les haya servido.